¿Cuál es su nombre completo? Benjamín Ruiz Loyola. ¿Cuál es su mayor grado de estudios? Terminé la maestría en Ciencias Químicas, aparte tengo un diplomado en Periodismo Científico y tengo cursos de actualización en diversas áreas, fundamentalmente en áreas relacionadas con protección y con manejo de sustancias peligrosas. Pero el mayor grado de estudios es el pasante de la maestría en Ciencias Químicas. ¿Por qué decidió estudiar química? Porque tuve un accidente a los 9 años, me quemé la cara y una mano con ácido nítrico y en ese momento decidí estudiar química para saber qué me había pasado. Tenía claro en ese entonces por qué me había pasado, por idiota, por meterme en lo que no, pero quería saber qué me había pasado. ¿Qué es lo que más le gusta de la química? La versatilidad. La química sirve para todo y está en todo. Entonces, cuando escucho a una mamá decirle a su hijo, no comas eso que está lleno de químicos, me imagino al niño abriendo el sobre y que salen un montón de químicos enanitos corriendo a fabricar porquerías. Y entonces me dan ganas de decirle, señora, no. Usted dirá está lleno de productos químicos, pero todo está lleno de productos químicos. Si le da una manzana al niño porque le va a decir esto no tiene químicos, es una mentira. ¿Cuál cree que es la importancia de la divulgación científica? Precisamente hacer saber a la población qué es lo que hace la ciencia, para qué sirve la ciencia, para qué utilizamos la ciencia y que se relacione de manera consciente los avances científicos con cómo hemos variado nuestra forma de vida. Hace 50 años era muy difícil acceder a un televisor a color y ahora traemos cine a color en nuestras manos sin mayor problema. Y todo eso se lo debemos a los avances de la ciencia, pero no hacemos la suficiente alaraca para que la gente entienda que eso es ciencia. Y entonces en muchas ocasiones se le tiene miedo a la ciencia por la palabra en sí, en lugar de reconocer todos los beneficios que nos ha dado y nos sigue. ¿Podría dar una definición en sus palabras de un arma química? Un arma química es una sustancia química que tiene fundamentalmente dos características. La primera, que es altamente tóxica, y la segunda, que está dirigida a hacerle daño a seres humanos, animales, plantas. ¿Cree que un tema tan importante como lo es el peligro de que conlleva las armas químicas y biológicas se le deba dar una difusión? Yo creo que es algo que la gente tiene que saber. Tienen que darse los diversos enfoques. Es necesario que la gente sepa de ciencia, es necesario que la gente sepa lo bueno y lo malo, que se sepa que hay productos químicos que son buenos, que son necesarios. Por poner un ejemplo, si hemos podido alargar nuestra esperanza de vida, es gracias al descubrimiento de los antibióticos, entre otras sustancias. Ha pasado de menos de 60 a 80 años prácticamente, es decir, 20 años. Y eso es gracias a que hay productos químicos buenos. Pero también es necesario que se sepa que hay productos químicos malos, como las armas químicas, para que podamos planear cómo podemos deshacernos de ellas. Y lo mismo podemos decir de las armas biológicas. Hay microorganismos que son buenos, y de eso nos hablan, por ejemplo, los gastroenterólogos cuando nos hablan de todos los microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo, pero también hay microorganismos malos que provocan enfermedades como el COVID, por decir algo. ¿Nos puede decir la diferencia entre una arma química y una arma biológica? Un arma química es un compuesto químico como tal. Un arma biológica es un microorganismo
que provoca una enfermedad. Ejemplo, un arma química es el cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico, que contamina la sangre, impide la respiración celular y te mata por asfixia. Un arma biológica es, por ejemplo, el anthrax, que te produce una enfermedad como el anthrax, o microorganismos como los llamados poxes, que provocan enfermedades como la viruela, por ejemplo. Entonces, un arma biológica es un ser vivo, un arma química es un compuesto químico. Esa es la gran diferencia. El arma química manifiesta sus efectos de inmediato y el arma biológica manifiesta sus efectos dependiendo del tiempo que tarda en desarrollarse la enfermedad. ¿Por qué interés en el tema del área de la detección de armas químicas? Más que en el área de detección, fue nuevamente a partir de un accidente. Me intoxiqué con un producto en el laboratorio. Tuve una hepatitis tóxica derivada de, en aquel entonces no lo sabía, de trabajar descuidadamente con un producto que en la Primera Guerra Mundial se utilizó como arma química. De ahí nació mi interés en estudiar lo necesario con armas químicas, luego armas biológicas y luego en general armas de destrucción masiva. Adquirí conocimiento que no se enseña en la escuela. En nuestro país, hasta donde yo sé, no se enseña en ninguna escuela, pero adquirí de manera autodidacta un conocimiento que en su momento permitió que Naciones Unidas me invitara a colaborar con ellos en la inspección, verificación y monitoreo de armas de destrucción masiva, fundamentalmente armas químicas, en Irak, dada la situación política que existía en aquel entonces, estoy hablando de 2003, ¿no? Entonces, el interés no era solamente en la detección, sino era un interés general, y pues básicamente era que, primero, al haber sufrido yo los efectos indirectos de un arma química, segundo, habiendo aprendido lo que había aprendido, consideraba yo necesario manifestarme en contra de ello. Y para cuando fui invitado por Naciones Unidas ya había yo escrito artículos en revistas, había tenido presentaciones en radio, televisión y prensa, y simplemente fue una consecuencia prácticamente directa el pasar de decir y escribir a hacer, simplemente por ser congruente. ¿Cree que la ética es muy importante para un químico referente a todos esos temas? Absolutamente, no solamente para cuestiones relacionadas con armas químicas, sino cualquier tipo de actividad que involucre a la química requiere de una muy sólida ética personal y profesional, porque podemos éticamente estar en contra de las armas químicas, por ejemplo, pero podemos, de alguna manera, podríamos decir, esto está contaminado pero poquito, así que no hay problema, que se vaya contaminado. Al cabo, lo que consume la gente es muy poco. Es una falta de ética venderle a la gente productos contaminados, o es una falta de ética producir drogas. Entonces, sí, para ejercer cualquier carrera de la química se requiere una alta ética personal y profesional. ¿Qué valores cree que necesita un químico en su egreso? Bueno, primero haber terminado la carrera, si no, no egresa, ¿no? Pero hay que ser muy honesto, no al estilo de la 4T,
sino honestidad de a de veras, no de discurso. Hay que ser muy, muy buen observador, hay que buscar ser muy exacto en los resultados que obtenemos y nuevamente hay que ser muy directo, hay que llamar a las cosas por su nombre. Cuando algo está mal, decir está mal, y cuando algo está bien, decir está bien, sin esperar reclamos cuando decimos que está mal o aplausos cuando está bien. Es simplemente hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué opina del impacto científico ante un conflicto armado? Lamentablemente la ciencia como tal está presente en cualquier tipo de conflicto armado. Así sea una pelea a pedradas, ahí tenemos metida la física con su fuerza igual a masa por aceleración. Tenemos a la física metida en la fuerza de lanzamiento, el ángulo, la parábola que va a describir con qué fuerza va a golpear. Y bueno, a partir de ahí pues está el diseño de armas. Cada vez se mejora el diseño de armas, intervienen la física y las matemáticas, pero en cuanto a los materiales con que se fabrican las armas, pues todo es química. Entonces la ciencia es parte fundamental de la guerra y en buena medida el avance o los desarrollos militares siempre van por delante de los desarrollos científicos civiles. Sin ir más lejos, Internet se lo debemos a ARPANET, que fue la primera red de computadoras de varias universidades, pero vinculadas a la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. ¿Tuvo miedo al estar cerca de un conflicto armado? Mira, el miedo lo empecé a sentir desde antes de irme. En una entrevista antes de subirme al avión me preguntaron, ¿está usted consciente de que así como se va podría no regresar? Y respondí que sí, que estaba muy consciente, pero la realidad es que no estaba tan consciente como en ese momento. Después de contestar me di cuenta de que efectivamente era una posibilidad real, ya no era algo hipotético ni algo probabilístico, ¿no? Era algo con lo que me iba a sentar. Entonces sí, obviamente empiezas a tener miedo. La forma en que se desarrollaron los eventos fue también un tanto cuanto difícil, más o menos complicado. Para fortuna nuestra, digo nuestra porque todos los que estuvimos con Naciones Unidas, por lo menos en el momento de evacuación, dentro del grupo de inspectores éramos alrededor de 100 inspectores, todos estábamos en las mismas condiciones. Más que con miedo, con mucha preocupación por qué era lo que iba a pasar con toda la gente que conocíamos que se tuvo que quedar allá. Y después, unos meses después, más que miedo fue indignación cuando hicieron estallar un coche bomba en el lugar donde teníamos nuestras oficinas. Fue verdaderamente doloroso ver fotografías donde mi oficina estaba en el suelo, mi escritorio estaba volcado, y cuando piensas, yo pude haber estado ahí sentado, te sientes un poco mal, mucho impotente. Entonces el miedo es real y el miedo es algo con lo que tenemos que vivir, pero que pues hay que superarlo. ¿Cómo fue seleccionado para ser inspector de la ONU? Pues mira, te puedo dar dos respuestas. La primera es una respuesta muy corta, no sé, pero sí te puedo platicar el proceso. El proceso fue un día en noviembre de 2002, recibo una llamada de alguien de la torre de rectoría que
conocía un poco mi historia en relación con las armas de destrucción masiva y me preguntó, ¿estarías dispuesto a pasar 6 meses en Irak como inspector de armas? Y mi respuesta inmediata fue, ¿dónde firmo? Después de platicar con él, después de llevarle mi currículum, de hablar de diferentes cosas, pasó el tiempo, y en enero, la primera semana de enero de 2003, recibí un mensaje directo de Naciones Unidas en donde me decían que si todavía estaba dispuesto, acudiera a una entrevista con personal de Naciones Unidas para que fuéramos viendo detalles. Me presenté a la entrevista, esto fue un viernes, el lunes recibí una invitación a un curso de preparación para posibles futuros inspectores. Asistí al curso, fueron 3 semanas muy intensas en Viena, y después simplemente hacia finales de febrero de 2003 recibí un correo con todas las indicaciones para presentarme a partir del 8 de marzo en Bagdad. ¿Cuáles fueron sus aportes al estar en la ONU? Bueno, pues hice mi chamba, ¿no? La comisión se llamaba Comisión de Naciones Unidas para el Monitoreo, la Verificación y la Inspección. ¿Qué significaba esto? Que teníamos que monitorear los lugares en donde había la posibilidad de fabricar armas de destrucción masiva para verificar que no estuvieran haciéndose. Entonces el monitoreo iba aparejado a la verificación, pero además el gobierno de Irak tenía que entregar cada 6 meses un informe completo de la situación industrial y de la situación en relación con sus armas de destrucción masiva, y teníamos que verificar que el informe fuera exacto. Y teníamos que inspeccionar diversos lugares en donde por diferentes razones se podía sospechar o se sabía que había armas, en este caso en específico químicas, y en su caso proceder a su destrucción. Y colaborábamos con el grupo de inspectores del área de misiles, fundamentalmente en función de composición de combustibles, porque el tipo de combustible define en mucho el alcance que puede tener un misil. Y pues el acuerdo de paz de 1991 establecía un máximo de alcance de los misiles que pudiera tener Irak. Además de todo, en mi grupo de trabajo éramos alrededor de 32 inspectores en el grupo de armas químicas, subdivididos en grupos de 5 o 6, y en mi subgrupo me tocaba a mí elaborar los informes. Después de todos los días teníamos alguna actividad programada, y después de cada actividad me tocaba a mí elaborar el informe que se enviaba directo a las oficinas en Nueva York. Entonces eso fue prácticamente participar en las actividades de monitoreo, verificación, inspección, elaboración de reportes y tener sesiones de entrenamiento. O sea, trabajábamos bastante. El entrenamiento implicaba no solamente el uso de equipo de protección personal, sino, por ejemplo, el empleo de computadoras para ver y leer fotografías satelitales al grado de una fotografía tomada a una altura de 10 o 12 kilómetros, poderla, digamos así, destazar para leer las placas de un camión, por ejemplo. Eso era básicamente lo que hacía. ¿Cree que se ha erradicado por completo el uso de armas químicas actualmente? No, de ninguna manera. ¿Cree que se puede erradicar por completo su uso en algún futuro? No, de ninguna manera.
Mientras el hombre sea hombre, siempre va a buscar la manera de tener una ventaja contra sus adversarios, en tanto no sepamos convivir como hermanos y podamos vivir en paz. Mientras pasen cosas como lo que está pasando en Ucrania, como lo que está pasando en Sudán, siempre va a haber ese riesgo latente. No quiere decir que necesariamente se haga, pero ante la facilidad de tener armas químicas o armas biológicas, no faltará quien ceda a la tentación. De armas nucleares es otro nivel porque es muy diferente el procedimiento, pero armas químicas y armas biológicas hasta en el garage de mi casa se pueden hacer. Como población, ¿se puede hacer algo para evitar que exista esta lamentable situación? Sí, lo primero que podemos hacer es dejar de pelearnos entre nosotros, dejar las diferencias sociales a un lado, empezar a vivir y convivir como hermanos que somos, y en la medida que lo logremos como sociedad civil, lo vamos a obligar a que se haga desde el punto de vista político, gubernamental y militar. Pero mientras abajo nos sigamos peleando porque esto es mío y no te toca, porque tú tienes más que yo, porque tú estás en ese lugar si a mí me gusta, mientras no sepamos eliminar esas diferencias de envidia y esos engaños, no vamos a progresar. ¿Algún consejo para un químico que estudie algo referente a la detección de armas químicas? Si verdaderamente es su gusto estudiar lo que tiene que ver con armas químicas, que lo haga con apasionamiento. Porque si haces lo que te gusta, no es trabajo, es diversión. Entonces yo me he pasado toda mi vida divirtiéndome porque mi trabajo me divierte. Y una parte fundamental de mi trabajo se convirtió, mi hobby, que era estudiar esto, por diversión se convirtió en parte importante de mi trabajo, pero siguió siendo diversión. Entonces, sí, hay que tratar de que lo que hagamos, armas químicas, sea cualquier cosa que hagamos, porque nos divierte, porque si nos divierte, nos complementa, es un trabajo, y no es un trabajo, es una diversión.